Todos le contaron que su esposa lo había engañado, hasta que la encontró. Andrés Mendoza despertó una mañana fría de junio con la extraña sensación de que algo andaba mal, incluso antes de abrir los ojos. El silencio dentro de la casa era diferente. No era el silencio de cuando Sofía dormía hasta tarde, respirando lento al otro lado de la cama. Era un silencio que pesaba, un silencio que ocupaba espacio. Se sentó en la cama y miró hacia el lado de ella. La sábana estaba tendida con un cuidado que ella nunca tenía. La almohada estaba colocada como en una foto de revista, y sobre el buró, justo en el centro, estaba el anillo de él, el anillo de ella, y una nota doblada por la mitad con solo 2 líneas escritas a mano. No me busques, fue la mejor decisión. Andrés se quedó viendo ese papel por un tiempo que no supo medir. Abrió el armario de ella. La mitad de la ropa había desaparecido. Los cajones del buró de su lado estaban vacíos. El neceser del baño, que siempre estaba sobre el estante de vidrio, había desaparecido. Los frascos de crema, el cepillo de pelo rosa que ella compró en el tianguis, el labial que ella decía que era el único que le quedaba bien. Todo se había ido en la madrugada mientras él dormía. Fue a la cocina. El itacate que ella siempre dejaba en el refrigerador la noche anterior estaba ahí, cubierto con papel film, con su nombre escrito en una etiqueta adhesiva, como siempre. Ese detalle lo partió de una manera que no esperaba. Ella había preparado el itacate antes de irse. Se había preocupado por dejarle la comida al marido antes de desaparecer embarazada de 6 meses en la madrugada. Eso no cabía dentro de ninguna traición. Eso no cabía dentro de nada de lo que él conocía. Pero Andrés era el tipo de hombre que creció aprendiendo que los sentimientos no se muestran. Hijo de albañil, nieto de campesino, había construido con sus propias manos una constructora que hoy empleaba a más de 40 personas en una ciudad del Bajío. Hacía años que no lloraba, hacía años que no pedía ayuda. Así que cerró el refrigerador, dobló la nota y la guardó en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho, y salió a trabajar como si nada hubiera pasado. Solo que el pueblo tenía ojos, siempre los tuvo. El primero en hablar fue Ricardo, su compañero más antiguo, que tenía la oficina en el cuarto de al lado. Llegó a la hora de la comida, cerró la puerta y con esa manera de quien trae malas noticias, dijo que había visto a Sofía semanas atrás en un restaurante de carretera a unos 30 kilómetros de ahí. Ella estaba con un hombre más joven, riendo, con el pelo suelto, sin anillo. No te lo quería decir, Andrés, pero dado lo que pasó, Andrés no respondió. Solo agradeció con un gesto y esperó a que Ricardo saliera para apoyar la cabeza contra la pared y cerrar los ojos. La imagen no se le iba de la cabeza. Sofía en un restaurante lejano con otro hombre riendo, la panza de 6 meses, el pelo suelto. Esa noche, su hermana mayor, Isabel, apareció sin avisar. Isabel tenía esa costumbre. Tocó la puerta con la mano llena de certeza, como siempre. Entró, miró alrededor con esos ojos que lo barrían todo y se sentó en la silla de la sala con la postura de quien viene a dar un testimonio. Yo lo sabía, dijo antes de que Andrés le ofreciera agua. Te lo decía, Andrés, te decía que esa muchacha no era lo que parecía. ¿Qué sabías, Isabel? En los últimos meses la vi saliendo de aquí a horas que no coincidían con lo que ella decía. Una vez fue un miércoles por la mañana. Dijo que iba al médico, pero pasé frente a su consultorio cerca del mediodía y el coche no estaba. Pensé que no era mi vida, que no me iba a meter. Pero ahora... Dejó la frase en el aire, y Andrés sintió esa rabia que no elige dirección. Rabia contra Sofía, rabia contra Isabel que sabía y se calló, rabia contra Ricardo, rabia contra sí mismo por no haber visto. Y la vecina Lupita me contó que la vio llorando dentro del coche una tarde. Al teléfono, con alguien. Lupita dijo que ella estaba claramente con miedo de ser vista. Andrés se pasó la mano por el rostro. La presión a su alrededor crecía como una marea. Cada nueva información que llegaba empujaba la narrativa en una sola dirección. Sofía lo había engañado. Había huido con otro. Había dejado atrás 12 años de matrimonio y un hijo que aún iba a nacer.
Y sin embargo, aquel itacate en el refrigerador no se le iba de la cabeza. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días que siguieron, Andrés se fue encerrando como una casa cuyos dueños se han ido. Canceló reuniones. Dejó de contestar llamadas. Su madre, doña Elena, viajó desde otra ciudad para quedarse con él, pero él la recibió con besos cortos y conversaciones breves y la mandó de regreso al segundo día, diciendo que estaba bien, que no necesitaba cuidados, que tenía trabajo que hacer. Doña Elena se fue con el corazón apretado y la certeza de que su hijo se estaba destruyendo por dentro. En la oficina, la situación también había cambiado. Su socio, Bernardo Esquivel, había asumido más reuniones de lo normal, justificando que Andrés necesitaba espacio. En la superficie parecía consideración. Pero había algo en la manera de Bernardo. Un cuidado excesivo, una amabilidad que no combinaba con el hombre que Andrés conocía desde hacía casi 8 años. Bernardo era directo, a veces incluso grosero en las negociaciones. Este nuevo Bernardo atento parecía un papel que estaba ensayando. Andrés no tenía energía para pensar en eso. Su cabeza estaba en Sofía. Por las noches, se sentaba en la cocina mirando el itacate que ya había comido hacía días, el recipiente lavado y en la tarja, e intentaba reconstruir los últimos meses. Intentaba encontrar la señal que había pasado por alto. ¿Había cambiado ella? ¿Se había vuelto más callada? ¿Más distante? Tiraba de los recuerdos como quien tira de hilos sueltos y no encuentra dónde se enganchan. Recordaba una noche, 2 semanas antes de que ella desapareciera, en que ella había llegado a casa más tarde de lo normal. Él le había preguntado qué había pasado y ella dijo que la consulta del prenatal había tardado. Él lo aceptó sin preguntar más. Ahora, sentado en la cocina vacía, se preguntaba si esa respuesta había sido verdad. Recordaba otra tarde, ya más cerca de la desaparición, en que ella se quedó parada en la ventana mirando la calle durante casi 1 hora. Él había pasado junto a ella, le tocó el hombro, le preguntó si estaba bien. Ella se volvió con una sonrisa rápida y dijo que extrañaba a su madre, que había fallecido años atrás. Él la abrazó y regresó al trabajo. Ahora se preguntaba si lo que ella miraba por la ventana era otra cosa, si era miedo. Pero la presión de Isabel era constante. Llamaba todos los días. Había contactado a un abogado de la familia, un hombre llamado licenciado Villarreal, que empezó a aparecer con papeles y expresiones serias, hablando de patrimonio, de separación de bienes, de cómo era necesario regularizar la situación antes de que ella regresara exigiendo parte de lo que él había construido. «Está embarazada, Isabel», dijo Andrés una tarde en que ya no aguantó más. Sea de quien sea, está embarazada y desapareció sola. «Exactamente», respondió Isabel, como si eso confirmara su argumento. «¿Y si la criatura no es tuya?» La frase quedó suspendida entre los dos. Andrés sintió un escalofrío que le bajó por la espina dorsal. No de rabia, de algo más profundo que la rabia. Era ese tipo de dolor que no tiene nombre. No le respondió a Isabel, pero la pregunta se quedó. Esa noche Andrés no pudo dormir. Se quedó acostado mirando el techo hasta las 3 de la mañana y entonces se levantó, fue al cuarto que habían empezado a preparar para el bebé. La pared aún tenía la pintura nueva, ese amarillo claro que Sofía había elegido un sábado por la mañana, señalando la muestra de pintura en una tienda del centro, con una concentración seria que a él le hacía reír. La cuna estaba armada a medias. Había cajas de ropita aún cerradas sobre la mesa. Un móvil de animalitos de madera que la suegra había enviado de regalo antes de fallecer. Andrés se quedó parado en la puerta del cuartito por un largo tiempo. No entró. No pudo. Volvió a la cama y se quedó mirando al techo hasta el amanecer, revolviendo en el pecho esa mezcla de rabia y duda que no dejaba respuesta clara. Había algo que no cuadraba. Había algo en la nota, en esas 2 líneas cortas que no tenía el estilo de Sofía. En 12 años, Sofía le había escrito notas a él docenas de veces.
notas de cuando salía antes de que él despertara, notas de cuando estaba enojada, notas cariñosas dejadas en la bolsa del saco. Todas esas notas tenían su estilo, se enredaban, explicaban, tenían al menos una palabra subrayada porque ella subrayaba palabras cuando quería enfatizar. Era un tic que tenía desde antes de conocerse. Esa nota no tenía ningún subrayado, no tenía explicación. Era directa y seca, de un modo que Sofía nunca fue. Pero ¿qué explicación había para eso? ¿Había cambiado en un momento de desesperación? ¿Había copiado un modo diferente de escribir porque la prisa no dejó tiempo? ¿O había algo más que él no estaba logrando ver? Eran preguntas sin respuesta que daban vueltas en su cabeza mientras el sol nacía al otro lado de la ventana. Pasados 11 días de la desaparición de Sofía, en una mañana de miércoles, Andrés decidió arreglar la cómoda del cuarto. No porque quisiera, sino porque el licenciado Villarreal le había pedido que reuniera documentos personales de ambos para iniciar el proceso. Abrió los cajones de la cómoda de ella, que aún guardaban algunas cosas que no se había llevado. Un pañuelo de satén doblado, un rosario heredado de su madre, algunos recibos sueltos, y en el fondo del último cajón, debajo de un sobre de foto de cuando habían ido a la playa el año anterior, estaba una tarjeta pequeña, color marfil, con el nombre de una clínica de prenatal en un pueblo vecino. El pueblo quedaba a 90 kilómetros de ahí, al otro lado de la carretera que cruzaba la entidad federativa. En el reverso de la tarjeta, con la letra de Sofía, ella que siempre subrayaba, ella que él conocía, había una fecha marcada con pluma azul. La fecha era de la semana exacta en que ella había desaparecido. Andrés se quedó muy callado. No era una clínica de su pueblo, no era el nombre del médico que ella frecuentaba. Era una clínica de un pueblo donde no conocía a nadie, donde no tenía parientes, donde no había razón para ir, a menos que no quisiera ser encontrada. Volteó la tarjeta en la mano por un rato, luego la metió en el bolsillo, agarró las llaves del coche y salió sin avisar a nadie. La carretera era de doble sentido, con ese asfalto viejo y lleno de parches que Andrés conocía porque había ayudado a reparar un tramo de ella años atrás. Condujo los 90 kilómetros en silencio, con el radio apagado, pensando en cada pregunta que haría cuando llegara, y pensando también en lo que haría si la respuesta no fuera lo que necesitaba escuchar. El pueblo vecino se llamaba San Juan del Valle, un pueblo más pequeño que el de ellos, con un zócalo con fuente en el centro y edificios antiguos con ventanas de madera pintada. Andrés encontró la clínica sin dificultad. Estaba en una calle tranquila, con un letrero sencillo y una fila pequeña de mujeres embarazadas en la banqueta, esperando a que comenzara la atención. Entró y fue directo a la recepción. La muchacha detrás del mostrador era joven, usaba lentes de armazón grueso y lo miró con la expresión profesional de quien ya ha lidiado con maridos ansiosos antes. «Necesito saber si mi esposa vino aquí», dijo él, colocando la tarjeta sobre el mostrador. «Sofía Mendoza. Está embarazada de 6 meses. Desapareció de casa hace 11 días». «Señor, no podemos confirmar información de pacientes». «Está embarazada», repitió él, y la voz le salió con una grieta que no pudo ocultar. «Solo necesito saber si está bien». La recepcionista lo miró por un momento. Había compasión detrás de los lentes, pero ella sacudió la cabeza con delicadeza. «Entiendo su situación, pero no está dentro de nuestras reglas. Lo siento». Él se quedó quieto por unos segundos más, luego agradeció en voz baja y salió. Afuera, el sol calentaba y la banqueta estaba concurrida. Se detuvo junto al coche, sin saber qué hacer. Había recorrido 90 kilómetros para escuchar que no podía escuchar nada. Fue entonces cuando una voz habló a su lado. «Joven». Se volvió. Era una señora de cabello completamente blanco, usando un sombrero de paja y un bolso de crochet colgado del brazo. Tendría unos 70 y tantos años, con una expresión menuda y atenta de quien no se pierde nada. «Disculpe la intromisión», dijo ella, «pero escuché lo que usted le dijo a la muchacha adentro. ¿El nombre de su esposa es Sofía?» Andrés enderezó el cuerpo. «¿Sí?
¿Por qué? La señora se ajustó el sombrero con cuidado. No la conozco de nombre, pero hay una muchacha embarazada que vende gorditas de nata y conchas en un puesto en la calle principal. Llegó hace unas 2 semanas, creo. Calladita, educada, cabello negro, barriga grande, siempre usa una blusa roja deslavada. Nunca la he visto con nadie. Andrés sintió el pecho apretarse. ¿La calle principal queda dónde? La señora señaló con el dedo. Baja por esta, dobla en la botica del centro y sigue derecho. No tiene pierde. El puesto está debajo de una lona azul. Él le agradeció con una inclinación de cabeza y caminó hacia el coche, pero antes de abrir la puerta se volvió hacia la señora del sombrero. ¿Por qué me contó esto? Ella lo miró con esa expresión tranquila de quien ya ha visto mucho en la vida. Porque una mujer embarazada sola lejos de casa no desaparece sin motivo, joven. Y un hombre que viaja 90 kilómetros tras ella tampoco. Andrés entró al coche sin poder responder. Siguió las indicaciones de la señora. La calle principal de San Juan del Valle era ancha y sombreada por árboles viejos, cuyas ramas se encontraban en medio de la pista. Había puestos de fruta, un mercadito, una farmacia con fachada de azulejo. Y allí, debajo de una lona azul ligeramente desgastada por el sol, había un puesto. Sobre él, charolas de conchas espolvoreadas de azúcar y gorditas de nata doradas recién hechas. Termos de café. Y detrás del puesto, con un mandil sencillo atado a la cintura de una barriga grande, una mujer de cabello negro recogido en un chongo descuidado, de blusa roja, que en ese momento anotaba algo en un cuadernito pequeño. Andrés detuvo el coche junto a la banqueta. El motor siguió encendido por unos segundos. Se quedó mirando por la ventana con la mano aún en el volante, y el corazón le latió de una manera que no latía desde hacía muchos años. No era enojo, no era alivio, era esa mezcla que ocurre cuando uno encuentra algo que había perdido y aún no sabe si podrá recuperarlo. Ella levantó la mirada del cuadernito, vio el coche, lo reconoció, y su mirada cambió en una fracción de segundo. No fue culpa, no fue desesperación, fue pánico. El tipo de pánico de quien esperaba que ese momento llegara, y aún así no estaba lista para él. Andrés apagó el motor. Ella se quedó quieta detrás del puesto. No huyó, no pidió ayuda. Se quedó parada con el cuadernito en la mano y los ojos fijos en él, mientras él bajaba del coche, cerraba la puerta despacio y cruzaba la banqueta hacia ella. Se quedaron a 1 metro el uno del otro. El olor a pan caliente estaba en el aire. El ruido de la calle seguía a su alrededor, como si el mundo no se hubiera detenido, pero el mundo se había detenido. Para los dos, por completo. Andrés miró su barriga. Era más grande que cuando la había visto la última vez, claro. 6 meses se habían vuelto casi 7. Miró su rostro. Ella estaba cansada, con ojeras, el cabello sin el brillo de siempre, pero estaba entera, estaba de pie, estaba aquí. Sofía, dijo él, y la voz le salió sin fuerza alguna. Ella abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Andrés, yo... No, la interrumpió. Y no fue con enojo, fue con un cansancio que venía de muy hondo. No me digas que fue la mejor decisión, eso ya lo leí. Ella respiró profundo. No puedes estar aquí, dijo en voz baja. Lo estoy. Andrés, no es seguro, no entiendes lo que... Entonces explícame. La miró a los ojos. Vine 90 kilómetros para oírte explicarme, Sofía. Porque en 12 años aprendí que subrayas palabras cuando quieres enfatizar algo. Y ese papel no tenía subrayada ninguna. Ella se detuvo. Algo en su rostro cambió. Los ojos se le llenaron de una manera que intentó contener. ¿Te diste cuenta de eso? Me di cuenta de que no eras tú, pero todos a mi alrededor me decían lo contrario. Ella parpadeó varias veces, se secó el ojo rápidamente con el dorso de la mano, y luego miró a ambos lados de la calle con un cuidado que él reconoció como algo que ella había aprendido recientemente. No era su mirada de siempre. Entra al café, dijo señalando con la cabeza un pequeño local de fachada rosa a unos 10 metros de ahí. Cierro el puesto ahora.
Déjalo abierto, nos quedamos aquí. No, prefiero adentro. Él la observó cubrir las bandejas con un paño de cocina y cerrar con llave la cajita de metal donde guardaba el dinero. Ella hizo todo con la eficiencia de quien ya ha armado y desarmado ese puesto muchas veces. Él se quedó mirando y sintió algo que no podía nombrar. Orgullo, dolor, rabia. Las tres cosas juntas en una mezcla imposible. Entraron al café. Era un lugar pequeño, con 3 mesas de madera oscura y un refrigerador viejo zumbando en la esquina. La mujer detrás del mostrador le hizo un gesto de reconocimiento a Sofía, quien respondió con una sonrisa cansada, y trajo 2 vasos de agua sin que nadie los pidiera. Se sentaron frente a frente. Por un momento ninguno de los dos habló. Andrés miró las manos de ella, que estaban sobre la mesa, cruzadas, sin el anillo de bodas. Ella miró las manos de él, donde el anillo aún estaba. «No te lo quitaste», dijo ella casi para sí misma. «No». Ella cerró los ojos por un segundo. «¿Te fuiste por otro hombre?», preguntó él directamente. «Dímelo con esa palabra, Sofía». «No», respondió ella, con una firmeza que no dejaba duda. «Nunca. En 12 años, nunca. Ricardo dijo que te vio en un restaurante de carretera con un...» «Mateo», lo interrumpió ella, «el hijo del contador Sergio Galván. Le pedí que me encontrara allí porque necesitaba ayuda y no podía ir a ningún lugar cerca del pueblo». «¿Por qué?». Sofía respiró hondo. Se puso las manos en el regazo, sobre el vientre, como si se estuviera preparando para algo. «Porque hace 4 meses descubrí algo que lo cambió todo, y cuando intenté entender el tamaño de lo que había descubierto, tuve tanto miedo que ya no sabía qué hacer». Andrés no dijo nada. Esperó. Ella comenzó a hablar. 3 meses antes de desaparecer, una tarde en que había regresado temprano del médico, Sofía entró al estudio de la casa para buscar una impresora. La computadora de Andrés estaba encendida y ella vio, sin querer, una ventana abierta con documentos de la constructora. Conocía esos documentos. Había trabajado como auxiliar administrativa en la empresa durante los primeros 2 años del matrimonio, antes de salir para dedicarse a un curso de gestión. Así que entendía lo que leía. Lo que leyó esa tarde no tenía sentido. Había contratos con proveedores donde los valores eran diferentes de los que ella había visto antes. No muy diferentes. La diferencia era sutil, el tipo de cosa que pasaría desapercibida en una revisión rápida. Pero ella había trabajado con esos números. Sabía cómo eran. Y algo estaba diferente. No tocó la computadora. Cerró la ventana tal como estaba. Fue al cuarto y se quedó pensando. Podría ser un error. Podría ser una actualización contractual que ella desconocía. Podría ser muchas cosas inocentes. Pero la semillita ya había sido plantada. En los días siguientes, comenzó a poner atención en pequeñas cosas. La forma en que Bernardo Esquivel llamaba a la oficina en horarios poco comunes. La forma en que a veces aparecía en casa para tomar un café y se quedaba mirando alrededor con esa mirada que ella nunca había podido definir, pero que ahora comenzaba a entender. Hubo una tarde en que ella pasó cerca de la sala mientras Andrés atendía una llamada y escuchó a Bernardo del otro lado diciendo que necesitaba sacarse el peso de encima pronto, antes de que se volviera un problema mayor. Ella no sabía con certeza de qué hablaban, pero la frase no se le salió de la cabeza. Entonces fue a buscar a Mateo, el hijo del contador Sergio Galván, que era contador él mismo y había sido su compañero en la universidad. Le pidió que analizara los documentos que había visto, sin decírselo a Andrés, porque aún no estaba segura de nada y no quería preocupar a su esposo con una sospecha que podría no ser nada. Lo que Mateo encontró tardó 3 semanas en confirmarse. Y cuando se confirmó, era peor de lo que ella imaginaba. Los contratos habían sido alterados. Proveedores fantasma habían sido insertados con las firmas de Andrés y de ella. Sí, de ella también, porque en la época en que había trabajado en la empresa, su nombre aparecía en algunos documentos administrativos. Alguien había usado esos registros antiguos para incluirla como responsable de transacciones que ella nunca había autorizado. Quien firmaba en su nombre era una firma falsa, pero era lo suficientemente convincente como para resistir un análisis superficial.
Y había más. Mateo había descubierto, analizando los flujos, que los desvíos se concentraban en fechas específicas, siempre después de reuniones de la junta directiva a las que Andrés no asistía porque estaba en obras. Reuniones en las que solo Bernardo representaba a la empresa. Fui hasta donde Mateo en coche porque tenía miedo de que me vieran, dijo Sofía, con la voz firme pero baja. Tenía miedo de que Bernardo tuviera a alguien observándome. Porque dijo una cosa, Andrés, en una tarde en que vino a casa mientras tú estabas en el trabajo. Dijo, Sofía, eres una mujer lista, lo suficientemente lista para saber que ciertas cosas es mejor no verlas. La mesa quedó muy en silencio. Andrés se quedó mirándola, mirándole los ojos, la forma en que ella contenía la respiración. ¿Por qué no me lo contaste?, dijo él, y la voz le salió más dura de lo que quería. Porque aún no tenía pruebas suficientes, y porque tú confías en ese hombre desde hace 8 años. Sabía que si llegaba con una sospecha vaga, sin pruebas concretas, me ibas a decir que estaba exagerando. Y quizás tenías razón. No la tenía. No, no la tenía. Ella respiró. Pero tardé otro mes en entender la magnitud del problema, y cuando lo entendí, tenía miedo de que si él se daba cuenta de que yo sabía, encontrara una manera de usarme como parte de la culpa. Su nombre no aparecía directamente en nada, solo el nuestro. Andrés cerró los ojos. Los abrió. La nota, dijo él. La escribí rápido, con la mano de alguien que tenía miedo de no poder irse si pensaba demasiado. Ella lo miró directamente. Sabía que era demasiado seca. Sabía que te ibas a dar cuenta. Pero también sabía que si la escribía a mi manera, ibas a intentar encontrarme pronto, y pronto era peligroso. Sofía, estabas embarazada de 6 meses. Lo sé. Te fuiste embarazada de 6 meses, de madrugada, a un pueblo que no conocías para vender conchas en la calle. Lo sé, Andrés. Y creíste que era la decisión correcta. Los ojos de ella se llenaron del todo. Creí que era la única, que si me quedaba podría convertirme en un lastre, una prueba en tu contra, que si él decidía señalar a alguien, yo sería el blanco más fácil, porque mi nombre estaba en papeles viejos. La voz se le quebró un poco. Me fui para protegernos, para protegerte, para protegerlo. Puso la mano sobre su vientre. Andrés se quedó en silencio por un largo rato. No era el silencio de antes, ese que pesaba y ocupaba espacio. Era un silencio diferente. Era el tipo de silencio que ocurre cuando uno recibe una información demasiado grande para caber en un solo momento. Entonces él dijo, ¿tienes los documentos? Ella lo miró con algo entre sorpresa y alivio. Tengo copias. Mateo se quedó con el original. ¿Puedes mostrármelos ahora? Ella no respondió de inmediato. Lo miró durante unos segundos, como si evaluara algo. Luego abrió la bolsa que colgaba de la silla de al lado y sacó de adentro un sobre amarillento, doblado por la mitad, con la esquina ligeramente arrugada de tanto haber sido guardado. Lo empujó por la mesa hacia él. Andrés abrió el sobre. Sacó las hojas. Eran copias impresas en papel común, pero los datos eran claros. Contratos con valores alterados, firmas que él nunca había visto en los originales, fechas que no correspondían a las reuniones que él había autorizado y una lista de proveedores con nombres que no reconocía, pero que tenían RFC registrados todos en la misma dirección. Leyó cada página con la atención de quien lee una sentencia. Cuando terminó, dobló los papeles, los volvió a guardar en el sobre y se quedó mirando la mesa. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó. Casi 4 meses. ¿Y te cargaste esto sola? Ella no respondió, pero el silencio era una respuesta. Andrés la miró, a los ojos que intentaban no llorar, a la blusa roja, con una manchita de azúcar glas en el puño derecho, probablemente de las conchas de la mañana, a la barriga que se movía ligeramente cuando el bebé se volteaba. «Debiste habérmelo dicho», dijo él. «Lo sé». La voz salió pequeña. «Lo sé, Andrés. Me equivoqué, pero tenía tanto miedo que no pensaba bien. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía dar marcha atrás.
Él se frotó los ojos con las manos. «Ahora necesito volver a la ciudad», dijo él. «No», dijo ella de inmediato, y la voz salió firme. «No vayas así nomás. Si llegas y enfrentas a Bernardo sin estrategia, usará los documentos en tu contra antes de que puedas explicar nada. Es listo, Andrés. 8 años te enseñaron a confiar en él. No dejes que esos mismos 8 años te hagan subestimarlo». Andrés la miró. «Entonces, ¿qué sugieres?» Ella tragó saliva. «Mateo. Él analizó todo. Sabe dónde están las inconsistencias técnicas, sabe dónde las firmas no coinciden, sabe dónde los números no cuadran. Dijo que un auditor experimentado podría probar todo esto». Hizo una pausa. «Pero no es el camino de los documentos lo que va a resolver esto más rápido. Son los inversionistas. Los socios minoritarios. Ellos confían en ti, no en Bernardo. Él nunca quiso acercarse a ellos. Eras tú quien iba a las obras, quien tomaba café con ellos, quien conocía a las familias. Si llegas con los documentos a cada uno por separado, antes de que Bernardo presente su versión, tienes oportunidad de darle la vuelta a la mesa antes de cualquier reunión formal». Andrés se quedó en silencio. Ella tenía razón. Él sabía que tenía razón. Y había algo extraño y doloroso en estar sentado en una ciudad desconocida, dentro de un café con refrigerador ruidoso, escuchando a la mujer que había desaparecido de casa embarazada presentar la estrategia más sensata que él había oído en semanas. «Necesitaba tiempo para pensar», dijo él, más para sí mismo que para ella. «Y yo necesitaba tiempo para reunir valor», respondió ella. Se miraron, y en esa mirada había 12 años. Había pleito, había nostalgia, había una mañana fría en que él había despertado con el lado de la cama de ella vacío y no había podido respirar bien. Había itacate cubierto con plástico autoadherible con su nombre escrito en una etiqueta. Había cuartito de bebé con pared amarilla y cuna armada a medias. «No puedo irme ahora», dijo él. «Tienes que hacerlo». «Lo sé». Él puso las manos sobre las de ella, sobre la mesa. «Pero primero necesito saber que estás bien aquí, que tienes que comer, dónde dormir, que el bebé está bien». Ella lo miró con los ojos llenándose. «Tengo un cuarto rentado. Es sencillo, pero está limpio. La dueña de la pensión me presta una cobija extra en la noche cuando hace frío. El puesto da lo suficiente para pagar la renta y la comida. Y él puso la mano en el vientre. Está bien. La doctora de aquí me atiende. Dijo que todo está en orden». Andrés se quedó mirándola por un momento más. Luego se levantó de la silla, fue hasta el mostrador y pidió 2 cafés y una gordita de nata. Volvió a la mesa, colocó una taza frente a ella y se sentó de nuevo. «Vas a contarme todo», dijo, «desde el principio, sin dejar nada fuera». Y ella contó. Estuvieron en el café 2 horas. Él escuchó, hizo preguntas, volvió a escuchar. Cuando salió, el sol ya estaba bajo y la calle principal de San Juan del Valle estaba más tranquila. Sofía lo acompañó hasta el coche. Se quedaron en la banqueta un momento sin saber qué hacer con las manos. «Vuelvo mañana», dijo él. «Andrés, vuelvo mañana», repitió sin discusión. «Y me dices dónde está el cuarto, y el número de la doctora, y me mandas el contacto de Mateo». Ella lo miró. «¿Estás enojado conmigo?» Él pensó un segundo. «Estoy enojado con la situación». Pausa. «No puedo enojarme contigo ahora. Quizá más tarde pueda, pero ahora no». Ella soltó una risita pequeña e involuntaria, de esas que salen cuando el alivio y el llanto llegan al mismo tiempo. «Eso fue lo más honesto que me has dicho en semanas», dijo ella. «Lo sé». Él abrió la puerta del coche. «Mándame el contacto de Mateo esta noche». «Te lo mando». Él subió al coche. Antes de encender el motor, la miró por la ventana. Ella seguía parada en la banqueta con la mano en el vientre. «Sofía». «¿Qué?» «El recado. Lo firmaste con el nombre completo. Nunca firmas nada con el nombre completo». Ella se quedó en silencio. «¿Fue a propósito?», preguntó él. Ella esperó un segundo. «Necesitaba que supieras que era yo quien escribía».
La voz le salió suave, aunque no pareciera yo. Él la miró un momento, luego encendió el motor y se fue. En la carretera de regreso, con 90 kilómetros por delante y el sol poniéndose del lado derecho, Andrés se quedó en silencio y dejó que todo se asentara. El enojo seguía ahí, el dolor también, pero había algo nuevo que se había instalado, una claridad que no había tenido en los últimos 11 días. Sabía dónde estaba Sofía, sabía que estaba bien, sabía lo que había pasado, y ahora sabía lo que tenía que hacer. Pero había algo que todavía no cerraba. Isabel, la hermana que había llegado a la puerta con certeza en la mirada, antes de que él pudiera procesar lo que estaba viviendo. La hermana que sabía de las salidas de Sofía, de las llamadas, del restaurante, que había alimentado la narrativa de traición con datos demasiado precisos para ser coincidencia, que había contactado al abogado con una rapidez que no encajaba con la idea de alguien que solo intentaba ayudar a su hermano. Andrés recordó una tarde, 2 días después de que Sofía hubiera desaparecido, en que el celular de Isabel había sonado mientras ella estaba en el baño y él, sin pensar, había mirado la pantalla iluminada sobre la mesa. El nombre que apareció no era de un contacto cualquiera, era Bernardo. En ese momento lo había encontrado extraño, pero no le había dado más importancia. Ahora, con lo que sabía, ese detalle cobraba un tamaño diferente. ¿Cuánto sabía Isabel? ¿Cuánto le había contado Bernardo? ¿Por qué su hermana, que siempre lo había defendido en todo, había presionado tanto para que él se alejara de su esposa embarazada? No tenía respuesta aún, pero iba a descubrirlo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora siguiendo. Esa noche, Andrés llegó a casa, encendió la computadora y pasó 2 horas releyendo todos los correos de Bernardo de los últimos 6 meses. En su momento, cuando recibió cada mensaje parecían normales. Ahora, con otros ojos, empezó a notar patrones. Bernardo siempre lo mantenía informado de las reuniones, pero de una forma que nunca dejaba claro lo que se había decidido. Siempre había una frase vaga: lo resolvimos de la mejor manera posible. Quedó todo acordado entre los presentes. No necesitabas estar, Andrés, yo me encargo. Esa expresión, no necesitabas estar, aparecía con una frecuencia que ahora sonaba diferente. Bernardo había sido sistemáticamente cuidadoso en mantenerlo fuera de las reuniones donde se ejecutaban las irregularidades. No de una manera agresiva, de una manera gentil, servicial, de quien le está ahorrando trabajo al socio. Fue la gentileza lo que lo permitió todo. Al día siguiente, Andrés fue a San Juan del Valle temprano por la mañana, antes del horario de trabajo. Llevó una caja con gorditas de nata que compró en una panadería de la orilla de la carretera. Sofía ya estaba montando el puesto cuando él llegó. Ella lo vio y se detuvo con el trapo de cocina en la mano. «Llegaste temprano», dijo ella. «Traje competencia», respondió él, mostrando la caja. Ella lo miró por un segundo y luego soltó una risa genuina. La primera desde que él la había encontrado. Él sintió algo soltarse en el pecho. Trabajaron juntos durante 1 hora, ella montando el puesto, él ayudando donde ella le indicaba, y conversaron mientras lo hacían. Ella le dio el número de Mateo. Él llamó todavía por la mañana, desde la banqueta, mientras ella atendía a los primeros clientes. Mateo era un hombre de habla pausada y precisa, de ese tipo de contador que pesa cada palabra antes de soltarla. «Esperaba esta llamada», dijo Mateo, después de que Andrés se identificara. «Su esposa me avisó que usted la había encontrado. Ella confía en usted, por eso voy a ser directo. Lo que tenemos es consistente. Pero para convertir esto en algo que proteja su nombre y el de ella, necesitamos una audiencia con los inversionistas antes de que el Esquivel consolide su versión». «¿Él ya está haciendo eso?» «Tengo razones para creer que sí. En los últimos días reunió a 2 de los inversionistas más grandes por separado. Estoy al tanto porque tengo un colega que asesora a uno de ellos.
Andrés cerró los ojos por un segundo. Entonces necesito moverme rápido. Mucho. Pero con calma. Si usted llega agitado, da la impresión equivocada. Necesita llegar con los documentos, con el análisis y con la tranquilidad de quien tiene los hechos de su lado. Andrés volvió al lado de Sofía. Se quedó una hora más. Hablaron sobre el bebé, sobre el parto que se acercaba, sobre su cuarto en la pensión. Era una conversación cotidiana en medio de una situación que no era nada cotidiana, y había algo reconfortante en eso. Como si el mundo a su alrededor fuera enorme y difícil, pero entre los dos aún existiera el olor a pan caliente y la posibilidad de plática. Cuando se fue, ella dijo: «Ten cuidado con Bernardo, no es violento, pero es muy bueno para hacerse la víctima». Andrés guardó esa frase. De vuelta a la ciudad, empezó a trabajar. Llamó a cada uno de los inversionistas más pequeños, eran 4 en total, y pidió una reunión individual. No en grupo, porque en grupo Bernardo tendría más oportunidad de interferir. Uno por uno, discretamente, en lugares que no fueran la oficina. Un restaurante de cortes, una cantina de barrio, la casa de uno de ellos. Bernardo notó el movimiento. Andrés estaba en un almuerzo con uno de los inversionistas, don Tobías, cuando el celular vibró con un mensaje de Bernardo. «Andrés, necesitamos hablar. Hoy. Es urgente». No respondió de inmediato. Terminó el almuerzo, presentó los documentos a don Tobías con la calma que Mateo le había pedido y dejó que el hombre hiciera sus preguntas. Tobías era ingeniero jubilado, tenía 80 y tantos años y un ojo clínico para los números. Se tomó un tiempo analizando las copias en silencio, luego levantó la mirada. «Siempre me pareció que el Esquivel tenía prisa», dijo Tobías. «Un hombre que corre demasiado rápido a veces está huyendo de algo». Andrés salió del almuerzo con la certeza de que Tobías estaba de su lado. Fue por la noche que la situación se complicó. Bernardo no esperó. Convocó una reunión de emergencia con los inversionistas para el día siguiente, mandando un correo electrónico genérico sobre actualizaciones importantes en los contratos de la empresa. No invitó a Andrés. El correo había ido para todos menos para él. Andrés solo se enteró porque el señor Tobías llamó para confirmar si él también lo había recibido. «No lo recibí», dijo Andrés. Hubo una pausa del otro lado. «Entonces creo que usted necesita aparecer de todas formas», dijo Tobías seco. Esa misma noche, Andrés fue a casa de su madre. Doña Elena vivía en una casona antigua del barrio más viejo de la ciudad, con un jardín de begonias al frente y una cocina que olía a clavo. Ella lo recibió en la puerta con esa mirada que las madres tienen cuando saben que su hijo está cargando demasiado peso. «¿La encontraste?», dijo doña Elena sin pregunta. «La encontré». «¿Y?» «Está bien. El bebé está bien». La madre cerró los ojos y los abrió de nuevo, aliviada. Y la historia que todo el mundo contaba era mentira. Él entró, se sentó a la mesa de la cocina como había hecho desde niño. Era más complicado que una traición, mamá. Ella se sentó al lado opuesto, puso las manos sobre la mesa. «Cuéntame». Él contó. No todo, no los detalles de los documentos, porque no hacía falta. Contó lo suficiente para que ella entendiera. Y cuando llegó a la parte de Isabel, dudó. Doña Elena notó la duda. «¿Qué tiene que ver Isabel en esto?» «No lo sé todavía, mamá, pero ella y Bernardo se hablan más de lo que yo creía». La madre se quedó muy callada. Ella conocía a sus 2 hijos de un modo que las madres conocen. No por los actos, sino por lo que queda debajo de los actos. Conocía la terquedad de Andrés, pero también conocía la vieja herida de Isabel. Una herida que venía de antes del matrimonio de Andrés, de cuando él había conseguido el primer contrato grande, e Isabel había esperado que él usara parte del dinero para ayudarle a saldar una deuda de ella, y él no lo hizo. No por crueldad, sino porque no había notado la magnitud de la necesidad, e Isabel nunca lo había dicho claramente. Lo había tragado, guardado y dejado secar dentro del pecho a lo largo de los años.
Andrés no había pensado en esa herida en mucho tiempo, pero sentado en la cocina de su madre, con el olor a clavo en el aire, ella volvió. «Isabel siempre quiso tu bien», dijo doña Elena. «Pero a veces quien guarda rencor ve las cosas con un ojo torcido sin darse cuenta». Andrés durmió en la casona de su madre esa noche. Por la mañana se despertó antes del sol, desayunó con ella en silencio y fue a la reunión. La sala de juntas de la constructora tenía una ventana amplia que daba a la calle. Cuando Andrés entró, Bernardo ya estaba ahí de pie junto al proyector, con una carpeta sobre la mesa y una expresión de quien estaba al mando. 3 de los 4 inversionistas ya habían llegado. El señor Tobías llegó justo después de Andrés, asintiendo con la cabeza. Bernardo vio a Andrés y su rostro se quedó muy quieto por un segundo. Luego sonrió. Esa sonrisa que Andrés había tardado años en aprender a leer y que ahora reconocía como la sonrisa de quien está recalculando la ruta. «Andrés, no sabía que vendrías». «Es mi empresa, Bernardo». Hubo un silencio breve. «Claro», dijo Bernardo. «Siéntate, por favor». La reunión comenzó con Bernardo presentando números. Eran números correctos, técnicamente, pero presentados de una manera que desplazaba la responsabilidad por los períodos de irregularidad hacia decisiones que habían sido tomadas en conjunto por la directiva. La palabra «conjunto» apareció varias veces. Era una palabra que no acusaba a nadie directamente, pero esparcía la culpa de un modo que alcanzaba a todos, incluyendo a Andrés. Los inversionistas escuchaban con esa atención tensa de quien sabe que algo está pasando, pero aún no entiende qué. Cuando Bernardo terminó, Andrés pidió la palabra. Bernardo dudó. «Andrés, tal vez sea mejor que hablemos en privado antes de...». «Prefiero ahora», dijo Andrés. Y se volvió hacia los inversionistas. «Yo traigo información complementaria a lo que presentó el Bernardo. Información que necesita ser vista antes de que se tome cualquier decisión». Abrió la carpeta que había traído. Repartió copias para cada uno. Esperó a que leyeran. El señor Tobías fue el primero en levantar la vista, luego los demás. Las expresiones cambiaban conforme avanzaba la lectura. De tensión a confusión, de confusión a algo más serio. Bernardo comenzó a hablar antes de que alguien hiciera una pregunta. «Estos documentos se obtuvieron de forma irregular. No sé de dónde vinieron, pero la cadena de custodia es cuestionable y... la cadena de custodia es completamente rastreable», dijo Andrés sin alzar la voz. «El contador Mateo Galván tiene los originales. Él está disponible para presentar su análisis en cualquier momento que quieran convocarlo». Bernardo se detuvo. Fue la primera vez en toda la reunión que se quedó sin respuesta rápida. El señor Tobías se quitó los lentes, los puso sobre la mesa y miró a Bernardo con esa serenidad de ingeniero jubilado que ya no se impresiona con las urgencias. «Bernardo», dijo Tobías, «en 40 años de carrera aprendí que cuando alguien explica un problema sin nombrar a un responsable es porque el responsable está en la sala». El silencio que siguió duró menos de un minuto, pero fue el tipo de silencio que dice más que un discurso. Pero Andrés sabía que eso no era suficiente para cerrar el asunto. Bernardo salió de la reunión antes de que terminara, alegando que necesitaba verificar algo urgente. Salió con la carpeta bajo el brazo y el paso apresurado de quien está calculando el siguiente movimiento. Andrés sabía que volvería con alguna respuesta. Sabía que la batalla aún no había terminado. Y fue entonces cuando llegó el mensaje. Era del número de Isabel. «Necesitamos hablar. Ahora. No es sobre lo que estás pensando». Andrés leyó el mensaje 2 veces. Luego fue al baño, cerró la puerta y respiró hondo. Estaba la reunión a medio terminar allá afuera. Estaba Bernardo en algún lugar de la ciudad recalculando, y estaba Isabel, que sabía más de lo que había admitido, pidiendo una conversación urgente. Él salió de la reunión, se disculpó con los inversionistas y pidió que Tobías condujera mientras él resolvía algo. Tobías asintió con una dignidad que combinaba con sus 80 y tantos años. Encontró a Isabel en la banqueta de la casa. Estaba sentada en el escalón de la entrada, lo que no era propio de Isabel. Isabel era de la silla,
de la postura, de la formalidad doméstica. Ver a su hermana sentada en el escalón como una niña fue la primera señal de que algo había cambiado en ella también. Ella lo vio llegar y no se levantó. Él se paró frente a ella. «Cuéntame», dijo él. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. «El Bernardo me llamó hoy temprano», empezó ella. «Dijo que se enteró de que fuiste a San Juan del Valle. Dijo que estabas cometiendo un error grave al creerle a una mujer que te había traicionado». Hizo una pausa. «Y luego dijo que yo necesitaba controlar a mi hermano antes de que destruyera la empresa por amor». Andrés cruzó los brazos. «¿Y tú fuiste a controlarme?» «No». Su voz salió con una firmeza inesperada. «Fui a investigar al Bernardo». Andrés esperó. «¿Sabías que tiene un juicio laboral a nombre de una empleada de una empresa anterior suya? Que esa empresa quebró de una manera muy conveniente, justo después de que ella abrió el juicio». Isabel se pasó la mano por la cara. «No lo sabía. Lo supe hoy. Y cuando lo supe, fui a revisar las conversaciones que tuvo conmigo en los últimos meses». «¿Cuántas conversaciones? Desde antes de Navidad». Respiró hondo. «Me llamaba diciendo que la Sofía te estaba lastimando, que ella no merecía lo que habías construido, que era ambiciosa y te estaba usando, que, si te alejabas de ella, sería más fácil proteger el nombre de la familia». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Le creí, Andrés, porque ya había desconfiado de la Sofía antes, por razones que eran mías, viejas, que no tenían nada que ver con ella. Y él usó eso». Y Andrés se quedó callado. «¿Tenías razones de antes para desconfiar de ella?» Isabel bajó la cabeza. «Cuando te casaste con ella, yo sentí celos». La palabra salió pequeña, como si costara trabajo. «No era de ella específicamente, era de ti. Te enfocaste tanto en el matrimonio, en la empresa, que yo me fui quedando de lado. Y cuando llegó Bernardo diciéndome que ella era el problema, quise creerlo porque era más fácil culpar a alguien que admitir que extrañaba a mi hermano. El silencio entre ellos era diferente de todos los silencios de aquel período. Era un silencio que dolía, pero de una manera que limpia». «¿Guardas algún mensaje de él?», preguntó Andrés, después de un rato. Isabel levantó el celular. «Tengo un audio de marzo. Dijo cosas que en su momento parecieron normales, pero ahora…» Encontró el mensaje y lo reprodujo. La voz de Bernardo salió por el altavoz, clara y ronca, con su tono característico. «Entonces es eso, Isabel. Mientras ella esté cerca no podemos resolver nada. Andrés es demasiado bueno, ¿entiendes? Confía demasiado. Y quien confía demasiado, a veces necesita a alguien que vea por él. Tú eres la hermana. Sabes lo que es mejor para él mejor que nadie». Isabel detuvo el audio. «Hay más», dijo. «Pero este es el que deja más claro lo que estaba haciendo». Andrés se quedó mirando el celular de ella. «¿Puedes enviarme ese audio?». «Ya te lo envié mientras venías». Él revisó su celular. Había llegado. Andrés miró a su hermana. Estaba sentada en el escalón, con los hombros encorvados de una manera que no estaba acostumbrado a ver. Siempre fue erguida, siempre fue la que entraba a un salón como si hubiera llegado en el momento justo. Aquella mujer de hombros encorvados en el escalón era alguien que se había enfrentado con algo difícil dentro de sí misma. «Isabel», ella levantó la mirada. «Yo también me alejé de ti», dijo él. «No fue solo culpa tuya». Ella parpadeó. «Debí preguntarte cómo estabas más seguido». Sus ojos se llenaron por completo. «¿Me estás defendiendo ahora?». «Te estoy diciendo la verdad». Ella se quedó mirándolo por un momento. Luego se levantó del escalón, despacio, con el cansancio de quien cargó un peso que apenas cabía, y abrazó a su hermano. Él correspondió con esa forma de abrazar que los hombres de la familia Mendoza siempre habían encontrado difícil, pero que a veces salía bien de todos modos. Se quedaron así por un rato, en el jardín del frente de la casa de su madre, con las begonias alrededor y el ruido lejano de la ciudad al fondo. «¿Me presentas a Sofía cuando vuelva?», dijo Isabel, con la voz apagada contra el hombro de él. «¿De verdad? ¿Esta vez?». «Ya volvió», dijo él, «solo que todavía no está aquí». Con el audio de Isabel sumado a los documentos de Mateo,
El panorama estaba completo. Andrés regresó a la reunión, pidió más tiempo a los inversionistas y solicitó que Mateo fuera al pueblo al día siguiente para presentar el análisis técnico en persona. Mateo aceptó sin dudar. La reunión del día siguiente fue diferente. Bernardo llegó con un abogado contratado esa misma mañana, señal de que había pasado la noche preparándose, pero había algo en su rostro que era diferente del día anterior. La tranquilidad calculada había cedido lugar a una tensión que no lograba ocultar por completo. Mateo se presentó con la serenidad de quien domina sus propios números y no teme explicarlos. Repartió el informe, recorrió cada inconsistencia con un lenguaje accesible y respondió cada pregunta de los inversionistas con precisión. Cuando el abogado de Bernardo intentó cuestionar la metodología, Mateo simplemente señaló los números y dijo: «Los valores no cuadran. Eso no es interpretación, es aritmética». El audio de Isabel se reprodujo al final, cuando Andrés consideró que era el momento adecuado. No como una bomba, como una confirmación de lo que los inversionistas ya estaban empezando a concluir. La voz de Bernardo, ronca y calculadora, sonando dentro de aquella sala, fue el punto de inflexión definitivo. Bernardo se quedó en silencio por un largo tiempo después de que el audio terminó. Luego intentó decir que estaba siendo malinterpretado, que aquello era una conversación sobre protección familiar, que había sido sacado de contexto. Pero los inversionistas ya no estaban escuchando con la misma mirada de antes. El señor Tobías fue el primero en hablar. «Esquivel», dijo él con aquella voz calmada de ingeniero que había pasado décadas resolviendo problemas estructurales, «creo que hemos llegado a un punto donde sería más honesto de su parte no continuar en este puesto». Bernardo miró a su alrededor. El abogado que había contratado no dijo nada. Salió de la sala sin firmar nada. Pero la votación que siguió, entre los inversionistas presentes, fue unánime. Bernardo Esquivel sería retirado de la sociedad. Los documentos irregulares serían revisados por una auditoría externa independiente, con el informe de Mateo como base. El nombre de Andrés y el de Sofía serían formalmente disociados de las transacciones fraudulentas. No fue un final espectacular. No hubo gritos ni dramaturgia de telenovela. Fue una sala con algunas sillas, documentos en papel y adultos que habían llegado al límite de lo que podían ignorar. A veces la justicia tiene esa manera callada y sin fanfarria, y es precisamente por eso que tarda tanto y duele tanto cuando llega. Cuando Andrés salió del edificio aquella tarde, el sol estaba bajo y el aire estaba frío. Se detuvo en la banqueta, metió las manos en los bolsillos y se quedó mirando la calle por un rato. Una mujer pasaba con un niño de la mano. Un perro cruzaba en la esquina. Un puestito de cacahuates estaba cerrando porque el día había terminado. Él pensó en Sofía inclinada sobre el cuadernito, detrás del puesto de conchas, en San Juan del Valle. Tomó el celular y la llamó. Ella contestó al segundo timbre. «Se acabó», dijo él. Del otro lado, un silencio. Luego una respiración profunda. «¿Cómo fue?» «Fue». Él ya no tenía más palabras que cupieran en ese momento. «Tenías razón en todo. La estrategia, los inversionistas, todo. No tenía razón al irme como me fui», dijo ella. «No la tenías», coincidió él. «Pero tenías razón en lo demás». Otro silencio. «¿Vienes mañana?», preguntó ella. «Voy. ¿Temprano en la mañana? Si quieres». «Quiero». Él se quedó con el celular en el oído por unos segundos más, después de que ella colgó, escuchando el silencio de la línea muerta. Luego, guardó el celular en el bolsillo y caminó hacia el coche. En los días que siguieron, fue a San Juan del Valle todas las mañanas antes del trabajo. A veces llevaba pan de la panadería al borde de la carretera. A veces llevaba solo él mismo. Conversaban mientras ella armaba el puesto. Él la ayudaba en lo que ella permitía. Poco a poco lo que se había roto fue volviendo a su lugar, no exactamente como antes, porque lo que pasa por una fractura nunca queda completamente sin marca, sino de una forma diferente y quizás más sólida. Ella fue regresando a la ciudad despacio, como alguien que vuelve de un largo viaje y necesita recordar cómo es estar en casa.
Primero fueron algunos días en la casa de la suegra, doña Elena, que la recibió en la puerta con un abrazo que duró el tiempo que necesitaba durar. Luego se fueron al departamento que Andrés había alquilado provisionalmente mientras el ambiente en casa se volvía menos pesado. Isabel apareció una tarde con un pastel de 3 leches, que era lo único que sabía hacer bien en la cocina y que era exactamente el pastel favorito de Sofía. Entró con el pastel en la mano y la expresión de quien no sabe a ciencia cierta cuál es el primer paso en una reconciliación. Sofía la recibió en la sala con la panza enorme de 8 meses y las dos se quedaron mirándose por un segundo que podría haber sido incómodo, pero no lo fue. «Traje pastel», dijo Isabel. «Ya vi», dijo Sofía. «¿Es de 3 leches?» «Con cobertura de chocolate. Pasa, fue así». No fue un discurso, no fue una escena de telenovela con los brazos abiertos y la música de fondo. Fue un pastel de 3 leches y una puerta abierta. A veces eso es lo que necesita el perdón para empezar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. El mes de agosto llegó con un calor diferente al esperado, y con él llegó la fecha que la médica había marcado como probable para el parto. Sofía había vuelto a la ciudad, instalada en el departamento con Andrés, y había hecho la transferencia de seguimiento médico al hospital de la ciudad. La médica que la había atendido en San Juan del Valle llamó personalmente para pasarle el historial al nuevo obstetra, una gentileza que Sofía no esperaba y que la hizo llorar en la sala después de colgar. Había muchas cosas que la hacían llorar en ese periodo. Era el cuerpo en parte. El cuerpo embarazado llora con facilidad. Era lo que decía la médica. Pero también había otras cosas. Estaba el recuerdo de ciertas noches en San Juan del Valle, cuando se acostaba en el cuarto de la pensión de doña Esperanza. Una señora de 60 y tantos años que hacía crochet en la terraza todas las tardes y fingía no ver cuando Sofía lloraba, y abrazaba su panza en la oscuridad, hablando en voz baja al hijo que aún estaba por llegar. Estaba el recuerdo del olor a azúcar de conchas que lo impregnaba todo, el delantal, el cabello, la cobija de doña Esperanza que le había prestado. Estaba el recuerdo de las mañanas en que despertaba sin saber exactamente cómo iba a terminar, pero se levantaba igual porque no había otra opción. Esos recuerdos ya no dolían igual que antes, pero seguían ahí. Andrés notaba cuando ella estaba dentro de esos recuerdos. Había aprendido a reconocer la manera en que su mirada se volvía cuando estaba en un lugar lejano, una mirada ligeramente fuera de foco, dirigida a algo que no estaba en la sala. Cuando eso pasaba, él no preguntaba qué era. Se acercaba, se sentaba a su lado, a veces le ponía la mano en la suya. A veces era suficiente. Una noche de miércoles, 10 días antes de la fecha prevista para el parto, Sofía no podía dormir. Se levantó despacio para no despertar a Andrés. Fue a la cocina y se quedó sentada a la mesa en la oscuridad con un vaso de agua en la mano. Estaba pensando en doña Esperanza, que había llamado esa tarde para preguntar cómo estaba. Estaba pensando en Mateo, que había mandado un mensaje discreto diciendo que la auditoría había confirmado su reporte y que los contratos se estaban regularizando. Estaba pensando en el puestito, que había cerrado definitivamente la semana pasada. Ella había desarmado todo, guardado la lona azul enrollada y la cajita de metal, agradecido al dueño del local que la había dejado instalarse ahí sin mucha burocracia. Había sido difícil desarmar el puestito, más de lo que esperaba, porque ese puestito, por toda la dificultad que representaba, también había sido suyo. Un rinconcito en el mundo completamente suyo, que había construido desde cero, con sus propias manos, sin pedir ayuda a nadie. Había vendido gorditas de nata y conchas todos los días. Había atendido clientes que ni siquiera sabrían que estaba embarazada y asustada y cargando papeles en sobres amarillentos en la bolsa. Había sumado centavo a centavo para pagar la renta del cuarto de doña Esperanza. Había aprendido que podía más de lo que había pensado. Ese aprendizaje no se iba solo porque el puestito había cerrado. Se quedaba. ¿No puedes dormir?,
La voz de Andrés llegó desde la entrada de la cocina. Ella se volvió. Él estaba de pie en el umbral, con el cabello revuelto del sueño, usando una camiseta vieja que ella había querido tirar hace años y que él había insistido en guardar porque le quedaba cómoda. Ella lo miró y sintió esa mezcla que había aprendido a reconocer como amor de verdad. Ternura mezclada con irritación, mezclada con alivio. «No tenías que despertarte», dijo ella. «Yo ya estaba despierta». Él fue al refrigerador, sacó una jarra de agua filtrada, llenó un segundo vaso y se sentó junto a ella. «¿En qué piensas?» «En el puesto». Él la miró. «¿Nostalgia?» «Un poco». Sonrió apenas. «Parece raro, pero sí». Él se quedó mirando el vaso por un segundo. «Podrías montar otro», dijo él. «No por necesidad, pero si quieres». Ella lo miró. «¿Hablas en serio?» «Eras buena en eso». «Lo vi». Él encogió los hombros ligeramente. «Y te mantuviste en pie en un momento en que cualquier otra persona se habría derrumbado. Eso no es algo que desaparezca». Ella se quedó mirándolo por un rato. Luego miró el vaso de agua. «Recuerdo una noche en San Juan del Valle», dijo ella, «en la que estaba acostada en el cuarto de doña Esperanza y no podía dejar de pensar que había cometido el error más grande de mi vida, que debía haberme quedado, que debía haber confiado en ti, que fui cobarde al irme». «¿Y ahora?», ella pensó. «Ahora creo que no fui cobarde. Fui con miedo, que es diferente. Y creo que hice lo mejor que sabía hacer con lo que sabía en ese momento». Lo miró. «Pero si tuviera que elegir de nuevo, te lo habría contado. Te habría contado todo y te habría dejado decidir junto conmigo». Él asintió. Habría sido más fácil para los dos. Lo habría sido. Se quedaron en silencio por un momento. «El bebé se está moviendo», dijo ella de repente, con ese aire de quien reporta una noticia importante. Él miró su vientre. «¿Ahora? ¿Ahora?» Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Él se quedó quieto, esperando, y entonces sintió una presión pequeña, insistente, como si alguien estuviera golpeando desde adentro pidiendo entrar, o pidiendo salir. Él no dijo nada. Se quedó con la mano allí. «Es terco», dijo Sofía. «Salió al padre», dijo Andrés. Ella rió. La risa salió de verdad, esa risa que viene desde adentro y que no pide permiso. Y entonces la noche en la cocina se volvió más ligera. La fecha del parto llegó un viernes por la mañana gris, con una llovizna fina que Andrés solo notó cuando estaba en la cochera, tratando de encender el coche con Sofía a su lado, sosteniendo la bolsa de maternidad que había estado lista en la entrada por 2 semanas. Ella estaba tranquila de una manera que él no lo estaba. Él estaba más nervioso que cuando había firmado el primer contrato grande de la constructora y repetía la ruta hacia el hospital como si pudiera haber olvidado el camino que había hecho una prueba 4 veces en los últimos días. «Necesitas respirar», dijo ella ya dentro del coche. «Estoy respirando». «No lo estás». Él respiró. Llegaron al hospital y a partir de ahí comenzó ese tiempo diferente que tienen los hospitales. Más lento y más rápido al mismo tiempo, con horas que pasan en segundos y segundos que parecen horas. Andrés se quedó en la sala de al lado. Doña Elena llegó a las 10 de la mañana con un rosario en las manos que apretó sin rezar en voz alta, solo sosteniéndolo, como si el objeto físico fuera el ancla que la mantenía en su lugar. Isabel llegó poco después, con ojos rojos que juraba que eran de alergia al clima frío. A las 2 de la tarde, la enfermera abrió la puerta de la sala. «¿Señor Andrés?» Él se levantó antes de que ella terminara de decir el nombre. «Puede pasar ahora». Él entró despacio. La sala estaba clara, oliendo a algo limpio y hospitalario que no podía identificar. Sofía estaba acostada, el cabello esparcido en la almohada, los ojos cansados pero abiertos y brillantes, de una manera que no había visto en mucho tiempo, y en su regazo, envuelto en un paño azul que la enfermera había ajustado con cuidado, estaba un ser pequeño, rosado y arrugado, que dormía con una concentración impresionante. Andrés se detuvo en medio de la sala. Ella lo miró. «Puedes venir», dijo ella.
Él fue. Se sentó en el borde de la cama con cuidado. Ella inclinó su regazo ligeramente para que él pudiera ver mejor. El bebé tenía su nariz. Fue lo que pensó de inmediato, esa nariz redondeada y ligeramente levantada que ella tenía y que él había besado al menos 1000 veces. Las manos eran diminutas, abiertas, con los deditos estirados como si se estuviera preparando para agarrar algo. Andrés extendió el índice y rozó suavemente la palma de la manita de su hijo. El bebé, dormido, cerró los dedos alrededor del suyo. No despertó, solo agarró. Él se quedó muy quieto. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Él no movió la mano. Se quedó con el dedo atrapado en la manita de ese niño que había atravesado con ellos todo aquello sin saberlo, mecido dentro de una barriga que había vendido conchas en la calle y guardado sobres amarillentos en la bolsa y dormido en un cuarto de pensión con cobija prestada. «¿Cómo quieres llamarlo?», preguntó ella en voz baja para no despertar al bebé. «¿Tú no habías elegido?». «Tenía una idea, pero también quiero saber la tuya». Andrés se quedó mirando a su hijo. «Pensé en Santiago», dijo, «por nada específico. Solo pareció correcto». Ella guardó silencio por un segundo. «Yo también había pensado en Santiago», dijo. Él se volvió hacia ella despacio. Ella lo miró con esa mirada que era sonrisa sin sonreír. «¿Cómo explicarías esto?», preguntó él. «No lo explicaría», dijo ella. «Algunas cosas no necesitan explicación». Él volvió a mirar a su hijo, Santiago, que había llegado al mundo un viernes lluvioso, después de una historia que pocos creerían si la contaran, pero que había sucedido de verdad, en banquetas reales, con olor a conchas de verdad, con dolor de verdad, y con amor que se había mudado de su dirección de siempre y había encontrado otra, temporal, esperando que fuera seguro volver a casa. Allá afuera, en la sala de espera, doña Elena soltó el rosario en la bolsa cuando Isabel mostró el celular con la foto que la enfermera había tomado. Las dos mujeres, la madre y la hija, miraron esa foto diminuta de un bebé envuelto en azul y de una pareja que había pasado por muchas cosas para llegar a esa cama de hospital. Doña Elena se volvió hacia Isabel. «Cuando creces», dijo, «aprendes que el amor no se va, solo a veces tiene miedo». Isabel se quedó mirando la foto. «Igual que nosotras», dijo en voz baja. La madre no respondió, solo puso su mano sobre la mano de su hija. En las semanas que siguieron, la vida se fue reorganizando como las vidas hacen después de una crisis. No de golpe, no de forma dramática, sino poco a poco en cada decisión pequeña. Andrés volvió a la empresa con la seguridad de quien había pasado por la peor situación posible y había descubierto que había salido del otro lado. La auditoría confirmó todo lo que Mateo había señalado. Los contratos irregulares se rehicieron. Bernardo Esquivel no apareció más. Se había ido de la ciudad, según un colega en común, y no había dejado dirección. Sofía no volvió a montar el puesto, pero guardó la lona azul enrollada en el armario del departamento. Dijo que era por el recuerdo. Andrés no preguntó más sobre eso. Mateo recibió un contrato de asesoría contable con la constructora. No por favor, sino porque se había ganado la confianza de todos los inversionistas en ese proceso. Era la persona adecuada para el trabajo, y el señor Tobías había sido el primero en sugerirlo en una junta. Doña Esperanza, la señora de la pensión de San Juan del Valle, recibió una canasta de regalo con conchas compradas en una pastelería de la ciudad, una tarjeta escrita con la letra de Sofía y un sobre con una cantidad que cubría lo que ella había cobrado de menos en la renta porque le había dado pena a una muchacha embarazada y sola. Esperanza llamó para agradecer y se quedó en la línea por 20 minutos contando sobre el crochet que había terminado. Isabel aparecía los domingos. Había aprendido a llegar sin llamar antes, cosa que tomó algunos meses porque ella era de la escuela del aviso previo, pero Santiago había acelerado muchas cosas en ella. Había algo en ese bebé que desarmaba defensas. Ella llegaba. Tomaba al sobrino en brazos con una naturalidad que la sorprendía a ella misma y se quedaba haciéndole muecas
hasta que él esbozaba algo que parecía una sonrisa, pero probablemente era gas. Una tarde de domingo de octubre, con el sol entrando por la ventana y Santiago durmiendo en una cuna que esta vez estaba completamente armada, con el móvil de animalitos de madera girando lentamente sobre él, Andrés estaba sentado a la mesa de la cocina releyendo los contratos finalizados de la auditoría. Sofía llegó de la terraza con una taza de té y se sentó a su lado. ¿Está todo bien?, preguntó ella, mirando los papeles. Está. Él cerró la carpeta. Está todo firmado, archivado, resuelto. Ella puso la taza sobre la mesa. ¿Extrañas cómo era antes?, preguntó, de un modo que no era exactamente sobre la empresa. Él pensó. ¿De cómo era antes de todo esto?, dijo. A veces. Pausa. Pero antes de todo esto no sabía la mitad de lo que sé ahora. ¿Sobre qué? Él la miró. Sobre ti. Ella se quedó callada. Yo sabía que subrayabas palabras, continuó él, pero no sabía que eras capaz de vender conchas en la calle a las 7 de la mañana, embarazada de 7 meses, para proteger algo que creías que valía la pena proteger. Ella se quedó mirando la taza. Debí haberlo protegido de otra manera, dijo ella. Debiste, coincidió él, pero lo hiciste como supiste. Él extendió la mano sobre la mesa. En la próxima, lo hacemos juntos. Ella miró su mano, posó la suya encima. ¿La próxima qué? Lo próximo que aparezca. Ella se quedó mirando las manos superpuestas. Todavía tengo el anillo de bodas, dijo ella, después de un rato. Lo sé. Está dentro de un sobre, en el fondo de la bolsa que llevé a San Juan del Valle. Lo sé. ¿Lo sabías? Te vi llegar con la bolsa y el sobre tenía la esquina doblada de una forma que... Lo noté. No pregunté. Ella se quedó mirándolo. ¿Por qué no preguntaste? Porque era tuyo, para que hicieras lo que quisieras con él. Ella se quedó en silencio por un momento. Entonces se levantó, fue al cuarto y regresó con un sobre pequeño. Lo abrió frente a él. El anillo de boda se deslizó hacia la palma de su mano. Ese anillo liso, sin adorno, que ella había elegido porque dijo que no le gustaban los excesos. Se lo puso en el dedo sin ceremonia, sin discurso, solo se lo puso, y se quedó mirándolo por un segundo, como quien prueba si aún le queda. Le quedaba. Santiago hizo un ruidito desde el cuarto. No era llanto, era ese gruñido de quien se está despertando y aún no decide si va a quejarse o no. Los dos se miraron. ¿Vas tú?, preguntó ella. Vas tú, dijo él. Siempre te despiertas más rápido que yo. Ella se levantó riendo y fue al cuarto. Él se quedó sentado a la mesa, con la carpeta cerrada a un lado y la taza de té de ella aún humeante, escuchando el murmullo bajo de ella en el cuarto, las palabras que no llegaban claras hasta él, pero que tenían el tono correcto. El tono de quien le explica a alguien pequeño que el mundo está ahí afuera y que no hay motivo para asustarse. Él cerró los ojos por un momento. Pensó en la mañana fría de junio en que había despertado con el lado de ella de la cama vacío. Pensó en la nota sin subrayado. Pensó en la carretera de 90 kilómetros con la radio apagada. Pensó en la señora de sombrero de paja que le había señalado la calle principal. Pensó en el puesto bajo la lona azul y en la mujer de blusa roja que había levantado la vista del cuadernito y reconocido el coche. Pensó en todo lo que había tenido que pasar para que él entendiera lo que ya sabía, que ella no se había ido por traición, que se había ido porque era la forma que había encontrado de quedarse. Abrió los ojos. Del cuarto, el ruidito de Santiago había cesado. Sofía hablaba bajito y el bebé escuchaba, y el sol entraba por la ventana de la sala en una franja ancha y dorada que atravesaba la mesa y llegaba casi hasta la silla donde él estaba sentado. Andrés se quedó mirando esa franja de sol por un rato. Después se levantó, fue hasta el cuarto, se detuvo en el umbral. Sofía estaba con Santiago en brazos, sentada en el sillón que habían comprado especialmente para ese cuarto, color miel, ligeramente reclinado con reposabrazos anchos,
donde ella podía apoyar los codos cuando estaba con el bebé. El móvil giraba despacio sobre la cuna vacía. Las paredes amarillo claro de la mañana en que ella había elegido la pintura habían quedado como quedan las paredes bien elegidas, llenas de luz por la tarde. Ella levantó la mirada cuando él entró. «Ya se está durmiendo otra vez», dijo ella en voz baja. «Salió a la mamá», dijo él. Ella sonrió. Y se quedaron los tres allí por un rato. Ella en el sillón, él en el umbral, Santiago en su regazo durmiendo con la concentración que solo tienen los recién llegados al mundo, mientras la tarde avanzaba afuera sin prisa. La lona azul continuó en el armario por muchos años. Cada vez que alguien preguntaba qué era, Sofía decía que era un recuerdo de un tiempo difícil, y si le preguntaban si extrañaba ese tiempo, se quedaba pensando un segundo y respondía que no lo extrañaba, pero que tampoco quería olvidarlo. Porque fue en ese tiempo, en una banqueta cualquiera de una ciudad que no conocía, entre el olor a pan caliente y el ruido de una calle transitada, que ella había descubierto que sabía hacer más de lo que imaginaba. Y fue allí, cuando el coche se había detenido junto al puesto, y ella había levantado la mirada del cuadernito y reconocido al hombre que había cruzado 90 kilómetros porque un recado sin subrayado no se había cerrado, que ella había entendido algo que llevó consigo para el resto de su vida, que el amor verdadero no abandona cuando llega el miedo. Se detiene, se desorienta, a veces se va al lugar equivocado, pero cuando el polvo se asienta, vuelve a apuntar hacia el lugar correcto. Siempre vuelve. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué le pareció esta historia. ¿Cree que Sofía tomó la decisión correcta al irse para proteger a su familia? Deje su opinión en los comentarios, dé su like y suscríbase al canal para no perderse las próximas historias.